Son algunos de los mayores tesoros conocidos por la humanidad, venerados y temidos durante siglos. Pero muchos de ellos tienen una historia oscura detrás. Sus creadores acabaron sumidos en la miseria y la locura. Aquellos que los buscaban o poseían eran azotados por la enfermedad, la muerte y la desgracia. ¿Te atreves a descubrir los secretos de estos tesoros malditos? Tesoros malditos, episodio 8. Una maldición sobre un gran tesoro histórico puede manifestarse de muchas formas, pero siempre conlleva un gran coste para la persona que lo crea, descubre o posee. Comenzamos nuestra búsqueda de tesoros en la antigua ciudad de Atenas, la capital de la Grecia moderna. En el monte de la Acrópolis se encuentra el Partenón, el famoso templo de Atenea, construido en el siglo V a.C. En su época albergaba tesoros inigualables, pero ahora estos se encuentran en el Museo Británico, y en él solo quedan espacios vacíos y réplicas. Y todo porque un aristócrata británico estaba tan embelesado con su majestuosidad que se obsesionó con poseerlos a toda costa. Los mármoles de Elgin son una de las exposiciones más famosas y populares del Museo Británico. Creados hace 2500 años, están compuestos por unas esculturas y frisos extraordinariamente bellos. Desde 1801 en adelante, Thomas Bruce, el séptimo conde de Elgin, desmanteló el Partenón, el templo dedicado a la diosa griega Atenea, ubicado en la Acrópolis de la antigua Grecia, en la Grecia moderna de hoy. Hay cuestiones morales sobre la extracción de esas piezas. Lord Elgin las quería para su residencia particular de Broomhall, en Escocia, por lo que las compró para su beneficio personal. Con semejante legado de vanidad y privilegios, no es de extrañar que dijeran que los mármoles estaban malditos. Su historia incluye un naufragio, encarcelamiento, pérdidas e incluso desfiguraciones por sífilis. El hermano de Elgin era conde, pero falleció, y Elgin se convirtió en el séptimo conde de la familia con tan solo 5 años. Gozaba de una educación excelente, pero no tenía mucho dinero, y su salud no era especialmente buena. Por ese motivo, quería mudarse a un lugar con un clima más cálido. Entonces, cuando en 1799 le ofrecieron representar al gobierno británico como embajador de Constantinopla, Elgin vio la oportunidad perfecta para mudarse por motivos de salud y poder adquirir grandes tesoros artísticos para su nueva casa de Broomhall, en Escocia. Decidió enviar a ciertos artistas a Atenas, que entonces estaba bajo el control de los otomanos, con el fin de comenzar a esbozar y dibujar todas las vistas de la ciudad. El Partenón se decoró con obras de los artesanos más impresionantes y hábiles de la época. Construido en el siglo V a.C., el Partenón se convirtió en un símbolo de la democracia y el auge de la civilización en Grecia en aquella época. Cuando Elgin vio las imágenes del Partenón y la extraordinaria calidad de las esculturas de su interior, inmediatamente se las imaginó decorando su residencia personal. Pero no prestó atención a los enormes daños que había sufrido el edificio durante los siglos anteriores, que habían reducido la imponente estructura del Partenón a poco más que ruinas. Cuando Elgin llegó, no estaba en su mejor estado. El Partenón presentaba daños, había sufrido varios terremotos. Los otomanos también lo utilizaban para almacenar pólvora, y en el siglo XVII se produjo un asedio y la pólvora explotó, por lo que gran parte del Partenón se dañó en ese momento. Al principio, el plan era sacar moldes de las esculturas, medirlas y hacer bocetos de ellas. Pero en algún momento,
La misión se desvió del rumbo original y acabaron llevándose partes estructurales del edificio. Al final, Lord Elgin no solo tomó algunos pedazos de piedra, sino que se llevó casi 90 metros de frisos. Mandó que se retiraran 21 esculturas y varios paneles. Para hacerlo, tuvieron que arrancarlos de las paredes y suelos del Partenón. Los hombres de Elgin a menudo tenían que serrar las piezas de la estructura o usar cinceles para sacar la parte esculpida del mármol. De hecho, cuando el poeta romántico más importante de Gran Bretaña, Lord Byron, vio el estado del Partenón unos años después, se quedó horrorizado. Para Lord Byron, Elgin era un vándalo y lo consideraba responsable de haber dejado en ese estado el Partenón, uno de los mejores edificios de su época. Pero ¿cómo pudo Elgin salirse con la suya y saquear las obras de arte antiguas de Atenas para incluirlas en su colección personal? Elgin afirmó que disponía de un permiso, de una autorización firmada por el sultán o uno de sus altos cargos. No obstante, existen numerosas pruebas de que Elgin sobrepasó las concesiones teóricas que el permiso le otorgaba y sobornó a las autoridades locales para que hicieran la vista gorda mientras cargaba el tesoro y lo trasladaba a Inglaterra en barcos. Pero si Elgin pensaba que estaba a salvo tras zarpar para casa, se equivocaba por completo. Mientras Elgin intentaba trasladar las esculturas a Inglaterra, el barco que las transportaba, Dementor, se hundió frente a la costa de la isla griega de Citera. Al final, los buzos consiguieron recuperar las obras, pero no sin que Elgin tuviera que gastarse una fortuna y enfrentarse a numerosos problemas resultantes del naufragio. La segunda cosa que salió mal es que pidieron a Lord Elgin que informara sobre sus deberes en Inglaterra. Decidió ir hasta allí pasando por Francia, pero en ese momento Napoleón había mandado encarcelar a cualquier británico que estuviera en Francia. Y eso incluía a Lord Elgin, así que acabó en prisión durante 3 años. Mientras estuvo en la cárcel, su mujer tuvo una aventura con uno de sus vecinos y posteriormente Elgin se divorció de ella y demandó al vecino para intentar recuperar parte del dinero que había gastado en los mármoles, pero no ganó. No recuperó el dinero y encima perdió parte de la nariz, probablemente a causa de la sífilis. Byron dijo que se debió a la sífilis. Una explicación bastante plausible de por qué habría ocurrido. Después de su época en Atenas, no hay ningún retrato suyo, ya que no se sentía a gusto con su aspecto. Para echar sal a la herida, Byron, némesis de Elgin, escribió un poema en el que denunciaba el saqueo de los tesoros de la antigua Grecia. Pero los dioses son justos y los crímenes tienen su castigo. Mira lo que Elgin ha ganado y lo que ha perdido. Otro nombre unido al suyo deshonra mi santuario. Diana ilumina el lugar con agravio. Las injurias a Palas no han quedado impunes y Venus se ha vengado para que Minerva no se importune. Desfigurado, divorciado y con su reputación por los suelos, Elgin hizo lo que haría cualquier aristócrata que se precie: tratar de vender los mármoles del Partenón a sus amigos del gobierno. No estaba muy contento con la cantidad por la que los vendió. Solo le pagaron 35.000 libras, que, aunque en esa época era mucho, no llegaba a la mitad de lo que él se había gastado en Atenas. Destinó la mitad del dinero a pagar a sus acreedores y la otra a pagar el resto de sus deudas, por lo que no le quedó nada. Arruinado económicamente, Elgin huyó a Francia, donde vivió hasta su muerte en 1841. Pero ¿qué pasó con los mármoles que llevan su nombre? No tardaron mucho en surgir otras voces en contra de que los mármoles de Elgin estuvieran en Londres. Grecia se independizó en 1832 y comenzó a exigir que los frisos y las esculturas robadas volvieran a su verdadero hogar. Ha habido un debate muy polémico en torno a los mármoles de Elgin. Una de las cosas que me resultan más interesantes es que Elgin afirma que los gobernantes de Grecia, que en ese momento pertenecían al Imperio Otomano, pero acabaría independizándose más tarde, le habían concedido permiso por escrito.
Pero no hay ningún registro de esos documentos. Nadie los ha visto nunca, y el gobierno de Grecia lleva décadas solicitando que devuelvan los mármoles de Elgin a su país. Millones de personas visitan cada año los mármoles de Elgin en el Museo Británico. Pero ¿cuántos de ellos conocen la controversia que los rodea? El debate sobre su propiedad podría durar décadas. Los mármoles del Partenón han perseguido al museo durante más de 2 siglos. Y esto ha causado problemas. Y ha hecho que al museo le cueste bastante avanzar hacia el siglo XXI por este problema del siglo XIX. Elgin hizo algo malo, y toda la mala suerte que tuvo después de llevarse las obras lo enfatizó aún más. Cuando vas al Museo de la Acrópolis y ves el Partenón al fondo, no puedes evitar sentir que es ahí donde deberían estar. Debemos enmendar los errores históricos, más aún cuando existe una innegable obligación moral de hacerlo, independientemente de lo que uno considere que está bien o no. Creo que la verdadera maldición de los mármoles de Elgin es el oprobio y las críticas internacionales contra el gobierno británico que Gran Bretaña ha contribuido a generar por su negativa a devolver ese patrimonio cultural de valor incalculable al verdadero lugar al que pertenece. Queda por ver cuánto tiempo permanecerán los mármoles en el Museo Británico, pero una cosa está clara. El nombre del hombre que se apropió de ellos siempre se asociará con la polémica y la miseria. Para conocer nuestro próximo tesoro de gran valor que maldijo a todo aquel que lo poseyó, viajamos a San Petersburgo, en el noroeste de Rusia, donde se ha culpado de la caída de un imperio a una colección de riquezas reales manchadas de sangre. Pocas colecciones de joyas tienen una historia tan extraordinaria como los huevos de Fabergé. Hablamos de 50 piezas fantásticas de una belleza exquisita, creadas por Peter Carl Fabergé, cada una con un secreto o secretos ocultos. Su historia y sus viajes por el mundo abarcan misterio, familias reales condenadas, revolución, una cruel colonia penal y, sobre todo, exorbitantes sumas de dinero. Nuestra historia comienza en San Petersburgo, Rusia, en el año 1885. El zar gobernante Alejandro III encarga a un joyero local que fabrique algo especial para su mujer, la emperatriz Fyodorovna. El apellido del joyero es Fabergé. Peter Carl Fabergé descendía de una familia hugonote que tuvo que huir de Francia. Y finalmente uno de sus miembros desembarcó en San Petersburgo. Me refiero a Gustave Fabergé, que abrió un modesto negocio de joyería. Carl era el hijo primogénito y se crió en el negocio. Entonces, para celebrar sus 20 años de matrimonio, el emperador decidió encargarle el adorno más exclusivo y selecto jamás visto, que regalaría a la emperatriz rusa para la Pascua. Imitaba la forma de un huevo de marfil del siglo XVIII de la colección real danesa. Está recubierto de esmalte y una vez que lo abres, verás que dentro hay una yema de oro. Esta yema también se abre para revelar una gallina. Además, la gallina a su vez también se abre y alberga dentro una corona imperial rusa en miniatura con diamantes incrustados. Es una exquisita pieza de joyería con un diseño extremadamente elaborado. La tradición de la realeza rusa de regalar huevos con sorpresas dentro no era un invento del siglo XIX. Sus raíces se remontan mucho más atrás. En Rusia hay una larga tradición de regalar huevos durante la Pascua. Fuentes del siglo XVII registran cómo el zar regalaba huevos a los miembros de su corte. Y en el siglo XVIII,
Se sustituyeron los huevos auténticos y los de madera por huevos de porcelana y vidrio. En 1793 sabemos que Catalina la Grande repartió 373 huevos entre sus cortesanos. La familia real regalaba muchos huevos a los miembros de la corte. El primer huevo imperial deleitó tanto a la emperatriz que otorgaron a Karl Fabergé el codiciado título de proveedor de las majestades reales de Rusia. Era un símbolo de gran caché, pues dejaba claro a todos los que compraban una pieza de Fabergé que estaban comprando algo digno de una emperatriz. Creo que no es justo decir que fueron los huevos los que llevaron a Fabergé a la fama. De hecho, muy pocas personas habían visto los huevos y las cosas que la gente compraba a diario. Las piezas por las que era realmente conocido eran sus figuritas de animales, sus tabaqueras y sus pitilleras. Esas eran las cosas que compraba la mayoría. El zar Alejandro III siguió regalando a su mujer un huevo de Fabergé cada año hasta que falleció en 1894. Pero entonces, lejos de reducir su producción, a Karl Fabergé le encargaron hacer no uno, sino dos cada año para el nuevo zar Nicolás II. Uno para su madre y otro para su querida esposa Alejandra. Algunos contenían objetos mecanizados y articulados que podían enrollarse, como un elefante que caminaba o un pavo real que mostraba su plumaje, ese tipo de cosas. Algunas de las sorpresas eran extraordinarias. Por ejemplo, existe una versión completamente funcional del carruaje imperial. Y hay otra con una galería de retratos que incluye 11 pinturas diminutas, pero extraordinariamente precisas. Los Romanov eran inmensamente ricos y poderosos. Esta familia real no solo era importante en Rusia, sino que gozaba de influencia y contactos en toda Europa. Con semejante patrocinio, la fábrica Fabergé prosperó enormemente. Fabergé recibió un gran reconocimiento y numerosos premios. Y en la raíz de todo estaba la relación entre dos princesas danesas, una que se casaría con el emperador de Rusia y la otra con el futuro rey de Inglaterra. Esta gigantesca red de jefes de Estado hizo que el gusto por los Fabergé corriera como la pólvora. En su apogeo, la fábrica de Fabergé producía artículos de lujo, incluidos los huevos, para otros clientes muy ricos. Pero el destino y la destrucción aguardaban a la vuelta de la esquina, no solo para Fabergé, sino para la propia familia real. Los huevos de Fabergé se convirtieron en un símbolo de la riqueza, la opulencia y el glamour de la corte imperial rusa. Pero esa opulencia, esa riqueza y ese lujo fue, sin embargo, a costa de los miles de millones de rusos de a pie. Se ha dicho que la maldición de los huevos de Fabergé comenzó con la muerte prematura del zar Alejandro III, que falleció de cáncer de riñón en 1894. Pero aún así, la velocidad a la que cayó el imperio ruso fue asombrosa. Bajo el reinado del zar Nicolás II aumentó la corrupción gubernamental. El zar promulgó políticas enormemente impopulares entre la población y fue el responsable de las catastróficas pérdidas rusas en la Primera Guerra Mundial. Los habitantes de Rusia eran pobres e infelices. En 1917 se rebelaron. Los bolcheviques dirigieron la revolución y el zar de Rusia, Nicolás II, su mujer Alejandra y sus hijos fueron capturados, encarcelados y luego ejecutados en el sótano de una casa en Ekaterimburgo, en los Urales. Les dispararon. Mataron a todos los miembros de la familia y a sus siervos leales. Y en efecto, esa fue la maldición de las jóvenes grandes duquesas, que tuvieron el privilegio de haber nacido en esa familia y luego sufrieron las consecuencias de la maldición, pues las ejecutaron por ser hijas de su padre. Fue un final brutal y sangriento para la dinastía Romanov, y los huevos imperiales jugaron un papel importante en la tragedia. La zarina trató de esconder un buen número de los huevos,
porque se dio cuenta de lo atractivos y valiosos que eran. Pero tras dispararle, la desnudaron y encontraron todos los huevos en su ropa. El hecho de que algunos de los huevos Fabergé estuvieran en la misma habitación que la familia real cuando los asesinaron, añadió leña al fuego sobre su maldición. Pero había muchas más desgracias por venir. ¿Qué fue del propio Fabergé? Tuvo que huir de Rusia y encontró refugio en Suiza. Pero su negocio fue tomado por los nuevos gobernantes soviéticos, que finalmente lo nacionalizaron y lo dejaron caer en bancarrota. Su hijo, Agathon, sufrió un destino mucho peor. Lo acusaron de ser un contrarrevolucionario y lo mandaron a una colonia penal, donde estuvo preso durante más de un año. La tortura y el hambre eran el pan de cada día. Incluso cuando lo liberaron, no llegó a ser libre. Los servicios de inteligencia soviéticos le exigieron que trabajara como espía. Una carrera, si se puede llamar así, que podría haberle costado la vida. Afortunadamente para Agathon, consiguió escapar y se marchó a Finlandia. Aunque logró escapar con vida, el negocio en el que su padre y su abuelo habían invertido tanto tiempo y esfuerzo ahora estaba en ruinas. Es un final lamentable para una marca extraordinariamente famosa. El apellido Fabergé quedó reducido a adornar jabones y artículos de aseo durante décadas. ¿Pero qué pasó con la maldición? Se podría decir que su vinculación con los dos últimos zares de Rusia los ata a un periodo de implosión en Rusia. La caída del imperio, la guerra civil y la revolución. La gente los relaciona con una situación muy trágica en la que la familia real fue brutalmente asesinada. Pero no están malditos. Y no conozco ninguna historia verídica de alguien que haya resultado herido o asesinado por su culpa desde la Revolución. ¿Pero qué fue de los huevos imperiales? Y lo que es más importante, ¿dónde están estos tesoros tan valiosos en la actualidad? Cuando los bolcheviques derrocaron al zar, saquearon e incautaron el almacén de joyas reales, incluidos los huevos, y por órdenes de Lenin fueron trasladados al interior del Kremlin, donde permanecieron en cajas selladas. Tras la muerte de Lenin, cuando Stalin asumió el poder en los años 30, la Unión Soviética necesitaba dinero. Muchos de los huevos se vendieron, según cuentan, a comerciantes británicos y estadounidenses, por lo que los huevos encontraron su camino hacia el oeste. Los vendieron por dinero extranjero, muy necesario para apoyar los objetivos del nuevo Estado soviético. 43 huevos de Fabergé han sobrevivido y se encuentran en manos de coleccionistas privados o familias reales. Hay 10 en el Kremlin de Moscú. Hay 9 que solían pertenecer al estadounidense Matthew Forbes, pero ahora se encuentra en el Museo Fabergé de San Petersburgo. Aún faltan 7 huevos. El problema es que hay demasiada gente con imitaciones de estas obras de Fabergé. De hecho, se acuñó el término Fabergé o falso Fabergé. Creo que aquellos que están muy interesados en los huevos de Fabergé y darían lo que fuera por ver esos huevos perdidos, tienen tanto miedo de que les cuelguen una copia que mantienen su emoción a raya. Puede que los Romanov estén muertos, pero un descubrimiento reciente ha demostrado que los huevos imperiales Fabergé todavía tienen lo necesario para cautivar al mundo. Uno de los huevos fue encontrado por un hombre estadounidense en lo que venía a ser un mercadillo. Al verlo, pensó que era algo valioso, y cuando descubrió lo que había encontrado, pidió que lo tasaran adecuadamente y se lo vendió a un coleccionista privado. ¿El precio? $33 millones.
Eso habla por sí solo del extraordinario valor de estos huevos. Aún seguimos buscando los 7 huevos restantes que están por ahí en alguna parte. Podrían estar perfectamente en un ático o decorando la repisa de una chimenea. Hay una búsqueda masiva de estos huevos de Pascua que podrían ser el negocio más lucrativo de la historia. Los huevos de Fabergé parecen reflejar la gloria del final del Imperio ruso. Tratan de nostalgia, de una Rusia imaginaria, una Rusia que quizás no existía, pero que está en la mente de mucha gente hoy en día. Por muy hermosos y extraordinarios que sean, los huevos de Fabergé son producto de la crueldad, de la codicia, de la riqueza obscena y, al fin y al cabo, solo cuentan una historia que no es de glamour ni misterio, sino de vergüenza histórica. Nuestra búsqueda de tesoros malditos nos lleva ahora a Francia, donde la vida de uno de los artistas más famosos del mundo ha llevado a los expertos a sospechar que una pintura desafortunada lo condenó a la muerte. La mañana del 27 de julio de 1890, Vincent van Gogh salió de la posada donde se alojaba, en el pequeño pueblo de Auvers-sur-Oise, en las afueras de París. Iba al campo de los alrededores para pintar un rato. A veces es bastante difícil definir a Van Gogh como artista. Se le describe como un pintor postimpresionista, pero sus pinturas son extremadamente expresivas, usa colores brillantes y produjo más de 2000 obras durante su vida. También escribía bastante. Se mandaba cartas con su hermano Theo, gracias a las cuales sabemos mucho más sobre su vida que sobre la de otros artistas. El 27 de julio, Van Gogh cayó desplomado al suelo alrededor de las 9 de la noche, agarrándose el pecho y con una única herida de bala justo debajo del corazón, que resultaría letal. Mientras yacía en su lecho de muerte, dijo: «La tristeza durará para siempre». El trágico suicidio de Van Gogh ha dado pie a mucha especulación sobre cuál fue su obra final. La mayoría de los expertos coinciden en que su último trabajo fue Raíces de árbol. Algunos dicen que el cuadro es una obra torturada, e incluso se atreven a sugerir que podría ser la obra que empujó a Van Gogh a acabar con su vida. No es de extrañar que persistan los rumores de que podría estar maldito. Van Gogh se suicidó después de pintar este cuadro que refleja muy bien su angustia. Fue su caída en picado hasta el agotamiento. Pintó Raíces de árbol en Auvers-sur-Oise, donde pasó los últimos 2 meses de su vida. Cuando él vivió allí, era un lugar muy remoto y virgen. La inspiración detrás de Raíces de árbol es realmente la misma que hay detrás de muchas de las obras de Van Gogh. Sintió que le llamaba algo mientras caminaba. No hay cielo. No hay orientación. No hay arriba y no hay abajo. Es una imagen muy inquietante y perturbadora. Da una sensación casi claustrofóbica. Es una obra muy compleja. Aunque muestra árboles, se centra solo en las raíces, esas raíces enredadas que se abren paso en el suelo. Es uno de los cuadros más difíciles de interpretar. No obstante, al mismo tiempo, desprende una tremenda energía, en parte debido a la fuerza de las pinceladas y el grosor de la pintura, entre esas formas que se retuercen. La salud mental de Van Gogh es un hilo constante en la narrativa de su vida. De hecho, su mente había estado perturbada desde que era muy joven. Era propenso a la depresión, a un tipo de depresión maníaca que en su mente se apoderaba constantemente de él. Parecía que se había hundido en un círculo de desesperación. Era completamente cierto que había tenido pensamientos suicidas durante mucho tiempo. Incluso se había cortado parte de la oreja izquierda.
Como resultado, acabó ingresado, por voluntad propia, en el psiquiátrico de Saint-Rémy. Van Gogh parecía progresar en el psiquiátrico, así que le dieron el alta. En ese momento se mudó a Auvers, justo al norte de París. Escribió a su familia diciendo que se sentía mejor y que estaba creando obras más positivas y más alegres. Pero el día en que pintó ese cuadro final, el fantasma de la depresión había regresado. Van Gogh estaba experimentando mucha angustia mental y emocional mientras pintaba ese cuadro. Justo antes de pintar Raíces de árbol, Van Gogh pasó un día en París con su hermano Theo y su mujer Joe, y hablaron sin tapujos sobre temas de dinero. Theo tuvo que recordarle que él apoyaba a Van Gogh, Vincent, su hermano, junto a su madre, pero él también tenía su propia familia. Él y Joe acababan de tener su primer hijo, así que no disponían de dinero suficiente. Van Gogh se marcha muy agitado porque cree que él es parte del problema. Se han planteado preguntas, cuestiones serias, sobre si Raíces de árbol representa realmente la locura, la agitación y la depresión que lo llevaron a suicidarse. Lo pintó en tan solo un día. Y fue esa misma tarde cuando volvió a salir de nuevo alrededor de las 7, con una pistola encima. Intentó dispararse en el corazón, pero la bala se desvió, provocándole una herida fatal. Y se tambaleó hasta llegar a casa, donde murió 2 días después. Así que esta es la última pieza de su trabajo que existe. ¿Hay algo en esta última pintura que llevase a Van Gogh al límite? ¿Podría ser culpable de lo ocurrido de alguna manera? Algunas de las raíces de los árboles parecen huesos o partes de un esqueleto. Además, están retorcidas y se abren paso a través del suelo, pero el terreno parece demasiado inhóspito para esos árboles, que dan la sensación de estar luchando por sobrevivir. Podemos relacionar el cuadro con el propio Van Gogh, que también tenía dificultades en ese momento. Siempre es difícil saber lo que pretenden los artistas con sus pinturas. Se ha hablado de este cuadro como una despedida. Alguien incluso lo llamó una nota de suicidio a color. Es fácil ver por qué la gente piensa que Raíces de árbol contiene pistas sobre las intenciones suicidas de Van Gogh. Sin embargo, en sí mismo contenía otro misterio que se ha resuelto hace poco. Curiosamente, no se descubrió hasta 2020 cuál era la verdadera ubicación del paisaje que aparece en el cuadro. Un historiador del arte, que había dedicado mucho tiempo a estudiar a Van Gogh, estaba examinando una colección de fotografías antiguas de Auvers cuando encontró una de un hombre en bicicleta a lo largo de un carril junto al mismo paisaje. Sabemos que la ubicación estaba muy cerca del Auberge-Gabout, donde se alojaba Van Gogh. Además, han comparado las raíces de los árboles con las de la imagen y coinciden. Las raíces de los árboles siguen siendo iguales. Aún se puede ver el tronco roto. ¿Pero podría el cuadro Raíces de árbol estar maldito? ¿Serían los últimos pensamientos de una mente suicida? Personalmente, no creo que esta obra en particular esté maldita, pero considero que Van Gogh pasó toda la vida atormentado por sus problemas de salud mental. Por tanto, si alguien estaba maldito, en todo caso sería él mismo. Existe una especie de crisis de agotamiento, de la que muchos artistas han hablado al terminar una obra. Es como liberar adrenalina y luego caer en picado. Al ser Raíces de árbol su última obra maestra, la controversia estalla una y otra vez. ¿Se trata acaso de su expresión final sobre el mundo de desesperación y agitación que acechaba a su mente?
Si fue la despedida de Van Gogh para el mundo, sin duda consiguió un resplandor de color alegre y representa todo lo que su arte siempre había significado. Raíces de árbol vale cientos de millones de dólares, pero sin embargo su creador murió pobre en la oscuridad. ¿Te atreves a visitar Ámsterdam y contemplar la última obra de esta alma torturada? La última parada de nuestro viaje por el mundo nos adentra en el Océano Pacífico. La isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui, es una pequeña isla azotada por el viento, situada a 3.000 kilómetros al oeste de América del Sur, en el Océano Pacífico. Pero lo que ha dado fama, tanto para bien como para mal, a la isla de Pascua y al pueblo Rapa Nui, son las enormes estatuas de piedra que se encuentran en la isla. Estas estatuas, llamadas moais en lenguaje tradicional, han fascinado y desconcertado a arqueólogos y antropólogos desde que fueron descubiertas por unos exploradores hace varios cientos de años. Está en la esquina sureste del Pacífico, en lo que se conoce como el Triángulo Polinesio, con Hawái en el pico más alto, Nueva Zelanda en el vértice oeste y Rapa Nui o la isla de Pascua en el lado este. La isla es una superficie del mismo tamaño que, por ejemplo, la isla de White. Es uno de los lugares más remotos de la Tierra. Los moais de la isla de Pascua son un conjunto particular de estatuas con forma humana. Son impresionantes y algunas alcanzan los 9 metros de altura. Los moais de la isla de Pascua son sin duda una de las maravillas del mundo. Son espectaculares en su construcción. Son monolíticos y están hechos con piedras de gran tamaño. Los guerreros de terracota, que también son extremadamente conocidos y están a tamaño real, serían lo más parecido, pero estas estatuas son mucho más grandes y eso es lo que las hace tan carismáticas. El misterio ha rodeado a las estatuas moais y al destino de las personas que las construyeron durante siglos. Cuentan que esta isla era rica y estaba cubierta de bosques y repleta de animales, pero sus necios habitantes la arrasaron y luego sucumbieron a la guerra civil e incluso al canibalismo. ¿Pasó algo? ¿Los destruyó algo que estaba fuera de su control y pudiera catalogarse ahora como una posible maldición? La isla de Pascua fue habitada por primera vez hace 1500 años. Los colonos desembarcaron en la isla y la convirtieron en su hogar. Hay pruebas bastante concluyentes de que eran de orígenes polinesios. Son polinesios en cuanto al idioma, el ADN y su cultura material. Además de su gran tamaño, hay otro hecho que ha desconcertado a historiadores y arqueólogos por igual. No hay solo unas pocas docenas de moais monolíticos, sino que en total son más de 800. Los moais están por toda la isla. Se concentran principalmente en las zonas costeras y la mayoría están colocados sobre unas plataformas llamadas ahu, pero aún siguen estando rodeados de misterio. Las estatuas no miran hacia el mundo, hacia afuera, como cabría esperar. Por el contrario, estas inmensas creaciones están orientadas hacia el interior, como si las hubieran erigido para vigilar a los habitantes de la isla. Son unas figuras absolutamente extraordinarias. Los expertos saben que los moais se crearon en la isla con diferentes tipos de roca. Pero la mayoría están fabricados con rocas volcánicas de un lugar en particular. Los moais se tallaron en rocas de Rano Raraku, la zona donde se encuentra el volcán de la isla.
Si vamos a esa área ahora, veremos que es una auténtica cantera. Muchas de las estatuas todavía están ahí, como si no las hubieran movido de su lugar original. Pero ¿por qué los Rapanuis construyeron estas estatuas gigantes? No existen registros escritos y hay relativamente escasos registros orales que expliquen para qué se crearon las estatuas de la isla de Pascua. La teoría antropológica sostiene que las crearon para simbolizar o representar a los antepasados de los Rapanuis, quizá a los líderes fallecidos de las tribus, que los crearon para honrarlos y para que los protegiesen y velasen por sus descendientes que habitaban la isla. En su momento más álgido, se cree que había más de 10.000 Rapanuis viviendo en la isla. Pero cuando se llevó a cabo un censo a principios del siglo XIX, la población se había reducido a aproximadamente 250 personas. ¿Qué pasó con los Rapanuis? ¿Fue su rápida extinción una señal de que estaban malditos? Existe la teoría de que cuando el pueblo Rapanui llegó a la isla, deforestó todo el lugar. Es casi como una parábola del desastre ecológico que está sucediendo en el mundo en la actualidad. Pero hay un gran debate sobre si esto ocurrió. Los primeros habitantes que llegaron de la Polinesia talaron numerosos árboles, de eso no hay duda. Los talaron tanto que ya ni siquiera podían construir canoas largas. Además, las ratas vinieron con los primeros habitantes y las cortezas de las palmeras formaban parte de su alimentación, por lo que éstas no podían regenerarse. Si bien no hay duda de que la falta de árboles maduros en la isla supondría un desafío para los habitantes, eran personas con recursos que cambiaron la pesca por la agricultura para sobrevivir en su hábitat natural. Han sido enormemente difamados porque tenían una forma muy sofisticada de mantener el paisaje. Deberíamos elogiarlos por sus logros. Creo que la historia del ecocidio ha sido la excusa perfecta para que los países occidentales no asuman la responsabilidad de sus propias acciones en la isla. Aún quedaba una población próspera, aunque más pequeña, cuando llegaron los primeros visitantes del mundo occidental en el siglo XVIII. Pero fueron estos mismos visitantes los que llevaron la perdición a la isla. Cuando la isla comenzó a recibir visitantes europeos, estos trajeron muchas enfermedades con ellos, al igual que hicieron en América del Sur y América del Norte, donde introdujeron enfermedades como la gripe y el resfriado común. La causa de su desaparición fueron las enfermedades portadas por los occidentales, a las que no eran inmunes, así como las infecciones de transmisión sexual, que también jugaron un papel importante. Y por si infectar la isla con sus enfermedades no fuera suficiente, lo que hicieron los occidentales en 1862 deja a cualquiera sin palabras. La isla fue asaltada por traficantes de esclavos, que se llevaron entre 500 y 1000 personas de la isla. Ahí es donde realmente comienza la maldición de la isla de Pascua y las estatuas moais. Capturaron a hombres y mujeres rapanuis y se los llevaron para trabajar como esclavos en las canteras de guano, en Perú. El comercio europeo de esclavos se había abolido décadas antes, por lo que se produjeron protestas y gracias a la presión internacional, Perú devolvió a los esclavos rapanuis a su hogar, pero ya era demasiado tarde. La mayoría había muerto de disentería y tuberculosis en las minas de guano. Por increíble que parezca, la historia de explotación no termina ahí. En el siglo XX, Chile, que había asumido la soberanía de la isla de Pascua en 1888, la alquiló como granja de ovejas, y una vez más, los rapanuis vieron cómo les arrebataban sus tierras. Eso dio lugar a desalojos masivos en una pequeña ciudad. También construyeron una gran pista de aterrizaje en la isla. Es enorme. La construyeron como un lugar para el aterrizaje de emergencia del transbordador espacial, que también tuvo sus impactos en la población local. No han tratado nada bien al pueblo Rapanui. Contra todo pronóstico, el pueblo Rapanui ha sobrevivido, y ahora hay 8000 personas viviendo en la isla de Pascua.
Incluso hoy en día, los isleños consideran a los moais muy importantes, espiritual y culturalmente. Las estatuas moais son tan famosas que en la actualidad 10.000 turistas al año emprenden un largo y difícil viaje hasta la isla de Pascua solo para contemplarlas. Y por si eso no fuera lo suficientemente malo, hoy en día Rapa Nui tiene la dudosa distinción de albergar una de las mayores acumulaciones de microplásticos del mundo. El pueblo Rapa Nui no es responsable de esto. Esto es culpa de Occidente. Esta maldición, que es muy real y auténtica, la ha definido muy bien el señor Stephen Hawking, que dijo lo siguiente: cada vez que las culturas occidentales avanzadas han entrado en contacto con pueblos menos avanzados, siempre los pueblos menos avanzados son los que empeoran. La historia de los misteriosos moais de la isla de Pascua y el destino de las personas que los crearon continuarán fascinando y persiguiendo a todos aquellos que realizan el largo viaje para verlos. ¿Serás tú uno de ellos?